Sesión del día de hoy. Bueno, la sesión pasada vimos precisamente cómo se construyen las preguntas de investigación, los objetivos, las hipótesis. Y si se dieron cuenta, en la sesión anterior vimos que el título o la idea de investigación, pues obviamente debe permear todos los elementos que están relacionados directamente con él, como es el caso de la pregunta de investigación, como es el caso del objetivo general y también de la hipótesis. Y les coloqué un ejemplo, en este caso de este título, sobre control glucémico y calidad de vida en personas diabéticas del área rural y urbana de un municipio del estado de Tabasco. En este caso, la pregunta de investigación que se elaboró, pues es en qué tipo de población, ya sea urbana o rural, pues de personas que viven con diabetes, logran mejor control glucémico y calidad de vida. Al momento de elegir el verbo, como tenemos dos poblaciones en este caso, pues decidimos elegir el verbo comparar. Es decir, vamos a comparar las dos variables, el control glucémico y la calidad de vida en las personas que viven con diabetes, tanto de la población rural como de la población urbana. Y en el caso de la hipótesis, pues bueno, la hipótesis debe responder a la pregunta de investigación. Por eso le comentaba que en este caso, por ejemplo, se colocó que dando respuesta a la pregunta en qué tipo de población, pues bueno, la hipótesis dice que las personas diabéticas del área rural tienen mayor control glucémico, lo que favorece su calidad de vida, en este caso, en comparación con las personas que viven en las ciudades, ¿no? Entonces, esta es básicamente la coherencia entre una idea de investigación, la pregunta, el objetivo y pues, no sé si alguien tenga alguna duda en relación a lo que platicamos el día de ayer o tenga alguna aportación también. Por ahí, por ejemplo, llegaron algunos ejemplos que no he respondido, que hoy por la noche lo voy a hacer o más tarde. Si no, cualquier cosa, más tarde el día de mañana buscando respuesta a esos cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar algunos, por lo menos 2 o 3. Aquí reviso algunos de los que me mandaron. Por ejemplo, hay un título que dice aquí, autoestima y su relación con la autoeficacia del consumo de alcohol en estudiantes de nivel medio superior. Entonces, la pregunta dice, ¿qué nivel de autoestima y autoeficacia tienen los estudiantes de medio superior? Sería ahí nada más agregar de educación media superior con respecto al consumo de alcohol o algo parecido, ¿no? Entonces, yo creo que debería de ser primero, cuál es el nivel de autoestima y autoeficacia en estudiantes, o más bien debería ser autoeficacia sobre el consumo de alcohol en estudiantes de educación media superior. Eso sería la pregunta. Y el otro dice, medir el nivel de autoestima y autoeficacia. Entonces, medir es un verbo que nos indica nada más realizar el proceso. Entonces, a lo mejor aquí sería bueno porque el título dice autoestima y su relación. Entonces, si dice y su relación, significa entonces que la pregunta, perdón, el objetivo y la pregunta deben ir en relación a identificar si la autoestima se relaciona con la autoeficacia. Entonces, yo creo que la pregunta debía ser, ¿cuál es la relación entre la autoestima y autoeficacia hacia el consumo de alcohol en estudiantes de educación media superior del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz? Y ya el objetivo debiera ser identificar la relación entre la autoestima y la autoeficacia hacia el consumo de alcohol en estudiantes de educación media superior en el municipio de Coatzacoalcos. Ojo, si pudieran ustedes colocar la institución donde se va a realizar, mejor. Y ya no le coloquen en el municipio de Coatzacoalcos, sino colocan en la escuela secundaria o que asisten o que son alumnos inscritos a la escuela secundaria. O en este caso sería bachillerato porque es en medio superior, ¿no? Y la hipótesis dice, los estudiantes que consumen alcohol se mantienen
en un nivel medio y bajo en relación con la autoeficacia, derivado a su autoestima, de acuerdo a su vida cotidiana. Fíjense cómo la pregunta quedó, ¿cuál es la relación entre la autoestima y la autoeficacia? Entonces, la hipótesis debiera ir en función de responder cómo es esa relación. Entonces, tendría que decir la autoestima está directamente, o la autoestima de los estudiantes de nivel medio superior determinan el nivel de autoeficacia hacia el consumo de alcohol de estos estudiantes. O sea, tienes que colocar la respuesta a la pregunta. Entonces, sí sería como que los estudiantes de nivel medio superior mantienen una autoestima equilibrada, lo que favorece la autoeficacia es el consumo de alcohol. Entonces, eso es más o menos lo que sería en este caso, ¿no? Por otra parte, por ejemplo, el segundo, en el caso, por ejemplo, del nivel de depresión en adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz, ahí dice que el ejemplo que ellos mandaron dice cuál es el nivel de depresión en adolescentes de 15 a 18 años del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco, perdón, del Estado de Veracruz, plantel número 18, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Eso sería nada más corregir ahí la pregunta, ¿no? Está bien, está acotando directamente cuál es el nivel de depresión en los adolescentes de edades de 15 a 18 del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, plantel número 18 del municipio de Coatzacoalcos, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, el objetivo de ellos sí dice identificar el nivel de depresión de los adolescentes del Colegio de Bachilleres, plantel número 18, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, porque arriba en la pregunta tienen repetido Veracruz. Entonces yo creo que con que le pusieran Colegio de Bachilleres, plantel 18 del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Creo que sería nada más ahí cuestión de redacción, ¿no? De observar y esas cosas, ¿no? Y en el caso de la hipótesis, pues bueno, la hipótesis debe decir cómo muestran esa depresión. Ojo, es muy importante para redactar la hipótesis, ustedes primero revisen qué están diciendo los otros, los autores, o sea, qué han encontrado los otros que han hecho estudios como el nuestro, ¿no? O como el de ustedes. O sea, qué es lo que han encontrado en relación hacia la depresión. Porque aquí se colocaron los adolescentes del Colegio de Bachilleres, plantel 18, del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, muestran un alto nivel de depresión. Entonces, ahí nada más sería checar bien, porque cuando dices los adolescentes, significa que todos muestran un alto nivel de depresión. ¿Quién es este equipo? Azucena se llama, una de las autoras. ¿No está Azucena o alguna compañera Ellas que... están en clase, profe. Entonces, cuando que revisión, yo recomendaría que cuando no tenemos la certeza de que toda la población tiene depresión, le establezcamos un porcentaje, o sea, colocar el 30% de los adolescentes del Colegio de Bachilleres, plantel 18, muestran un nivel moderado de depresión, ¿no? O sea, ser muy específicos con cuánto de esa muestra que tú vas a tomar presentan ese tipo de alteraciones, ¿ok? Y bueno, vamos por el último ejemplo que voy a dar en la sesión en vivo, que sería el de estereotipos del personal de enfermería hacia personas de la comunidad LGBT en un hospital al sur de Veracruz. La pregunta dice, ¿existen estereotipos por parte del personal de enfermería hacia las personas de la comunidad LGBT en el hospital del Valle de Oxpanapa, Veracruz? Supongo que es un municipio de Veracruz este. ¿Están estos autores de este trabajo? Sí, profe. El municipio pertenece al estado. ¿Ah?
Sí, profe, ¿me escucha? ¿Sí? Ah, le decía que sí, que el municipio pertenece al estado de Veracruz. Ah, ok, entonces sí hay que ponerle ahí nada más Veracruz en el caso de la pregunta. El título dice estereotipos. La pregunta dice, ¿existen estereotipos? El objetivo debe ser identificar los estereotipos, no ponerle esa parte que ustedes le colocaron, identificar si existen. O sea, es identificar los estereotipos del personal de enfermería hacia las personas de la comunidad LGBT del Hospital del Valle de Uxpanapa, Veracruz. Ese es el objetivo general del proyecto. Ahora, sería bueno que en la hipótesis no colocaran el personal posee estereotipos, sino que digas qué estereotipos son los más presentes. Arriba, aunque la pregunta dice, ¿existen estereotipos? La respuesta puede ser, no sé, la discriminación o el negarse a realizar la atención o qué tipo de estereotipos son los 3, 4 más importantes que se tienen hacia la comunidad LGBT, para saber si al momento de que comprobamos que existen estereotipos y están esos 2 o 3 que nosotros mencionamos en la hipótesis, pues podemos afirmar que la hipótesis es verdadera. Es decir, si existen esos estereotipos porque están presentes 2 o 3 de esos que tú describiste. ¿Sí está claro? Sí, profe. Eso es, este es de Edith, ¿y con quién más? Con Alma Hernández y Yareni. Ah, ok, ok, muy bien. También, por ejemplo, voy a revisar el siguiente para dejar cada vez menos a revisión, que de hecho son varios, pero pues disculpen no atenderlos todos en este momento, ya posteriormente en la noche haré la revisión puntual de cada uno. El tema dice nivel de estrés laboral en enfermos y su relación con la calidad del cuidado en pacientes de un hospital de Minatitlán. Yo creo que más, la pregunta dice, ¿cuál es el nivel de estrés y su relación? Me parece bien, dice cuál es el nivel de estrés y su relación con la calidad de atención otorgada por el personal de enfermería en un hospital de Milán, Veracruz. Está perfecto. Solamente cambiaría el objetivo, porque el objetivo dice identificar el nivel de estrés en relación al cuidado. Y en realidad, si la pregunta dice, vas a identificar el nivel de estrés y la relación con la calidad de atención, yo creo que el objetivo general debiera ser identificar la relación entre el estrés laboral y la calidad de la atención otorgada por el personal de enfermería en el hospital. No sé qué hospital es, cómo se llama. Es importante que para el objetivo de la pregunta ya vaya el lugar delimitado. O sea, ¿dónde? ¿Cómo se llama el hospital? Es el Hospital General de Minatitlán, Veracruz, pero creo que esos hospitales tienen nombres, ¿no? ¿No? ¿Sí está la persona que está elaborando este proyecto como tal? Bueno, y en el caso de la hipótesis, pues debería responder a la pregunta. Entonces debiera ser que si cuál es el nivel de estrés y la relación. Entonces debería de ser el estrés laboral determina o se relaciona o influye en la calidad de la atención que otorgan el personal de enfermería del Hospital General doctor Gustavo Gurría, no sé qué, del municipio de Coatzacoalcos, de Minatitlán, Veracruz. O sea, hay que ser muy, muy precisos con ese tipo de información. No sé si queda claro esta parte de cómo hacer las preguntas y todo eso, ¿no? Sí, profe, es mi tema, solamente que no encontraba mis audífonos y no lo escuchaba, perdón. Pero sí, sí escuchaste.
Sí, profe, sí le escuché, solo que le digo, como no tenía mis audífonos, no escuchaba muy bien entrecortado, pero sí escuché a lo último lo que dijo de la hipótesis y que tiene que llevar ya Ah, ¿cómo se llama? El nombre del hospital. ok, ok. Ok. Entonces, hasta ahí claramente las cosas, o alguno tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario. ¿Nadie tiene duda, chicos? ¿Seguros? Profe, ¿y los Bueno, demás, cuando quieran nos va a checar o cómo nos va a decir si estamos bien? lo voy a checar a más tardar mañana, por la tarde-noche, porque lo tengo que analizar bien y ya que esté yo relajado, voy a hacer un audio si quieren y les voy diciendo puntualmente qué colocar. Ah, ok, profe, gracias. No de nada para Pero una servirles. pregunta. Incluso yo creo que lo que podemos hacer, ¿saben qué es? Como yo tengo los títulos que me mandaron de la escuela, les puedo poner ahí mismo el objetivo, la pregunta y la hipótesis. O sea, ya corregida, pues, para que ya cada uno le envíe el archivo en Word y ya cada uno toma la que le corresponde. A lo mejor tenga dudas en algunos casos, como los nombres de hospitales, que muchas veces no lo colocan, que aquí sí hay que precisar muy bien ese tipo de información. ¿Sí me explico? Sí, Pero profe. pues ahí en el grupo iré preguntando. Ok. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es marco teórico. Cuando nosotros hablamos de marco teórico, hablamos del uso de una teoría. Por eso los trabajos de investigación que son o que utilizan marco teórico, pues necesaria y forzosamente hablan de que nosotros utilizamos una teoría. ¿De dónde vamos a utilizar las teorías? Pues obviamente las teorías que nosotros tenemos y modelos en el área de enfermería. Obviamente tenemos que entender que las teorías pues son una generalización que hace la persona que es la autora y que explica cómo interpreta ella los fenómenos de estudio. Y generalmente, pues ella establece conceptos y relaciones entre esos conceptos que nos permiten de alguna manera realizar una hipótesis. Por ejemplo, es importante que entendamos que muchas veces las teorías se ocupan completamente dentro de un proyecto. Es decir, no porque yo, por ejemplo, haga un estudio sobre diabéticos, significa, por ejemplo, que la teoría más cercana al uso de un modelo teórico referente en el área que me puede ayudar a explicar la diabetes como no, es la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Elizabeth Oren, ¿no? Teoría general del déficit de autocuidado. Entonces, aunque esta sea la más cercana, no significa que yo voy a utilizar toda la teoría. A lo mejor voy a utilizar fragmentos de la teoría, pero no quieran aterrizar una teoría completa porque es muy complicado. Necesitas tener muchas variables de estudio y pues obviamente que te permitan pues hacer esa generalización, ¿no? Y bueno, las teorías, como ustedes bien saben, pues se dividen en microteorías, en teorías de rango medio y macroteorías. Generalmente las microteorías pues también son llamadas filosofías y son básicamente formas de pensamiento que cada autora tiene y que de alguna manera se plasman en una forma de pensamiento y que nosotros podemos utilizar para explicar un fenómeno de estudio. Por ejemplo, a lo mejor
yo estoy haciendo una tesis sobre medidas de bioseguridad en el personal de enfermería. Entonces, a lo mejor para este tipo de temas de investigación, pues yo utilice la teoría del entorno de Florence Nightingale. Es decir, acuérdense que Florence dice que hay que utilizar el entorno para favorecer la recuperación del paciente. Entonces, es decir, ella habla de todas esas medidas que nosotros realizamos, como la higiene, la ventilación, y todas estas, la temperatura y todas estas cosas, ¿no? Que dicen que, por ejemplo, son todos estos factores que están en el entorno que nos pueden ayudar a recuperar más fácilmente un paciente. No es lo mismo que un paciente lo tengamos sin clima a que lo tengamos con clima. Seguramente la foresis va a ser mayor pues en una persona que no está en un área climatizada que la persona que sí lo está. Entonces, pues obviamente vamos a utilizar esos conceptos de esa teórica y los vamos a aterrizar nosotros en el proyecto de investigación que nosotros estamos realizando. Es importante tener en cuenta que las microteorías son formas básicas de teorías. Son los más simples, por así decirlo, no los complicados. Y son menos complicados porque muchas veces establecen conceptos, pero no establece cómo son la relación de que guardan esos conceptos. En el caso de las teorías de rango medio, pues estas intentan explicar fenómenos específicos y en este caso son las teorías que son más fáciles de probar. ¿Por qué? Porque son teorías que van más allegadas a la realidad de los fenómenos. Tal es el caso del modelo de adaptación de Callistaroy, que este modelo habla sobre el proceso adaptativo que pasa una persona ante cualquier situación. Puede ser una enfermedad, puede ser un cambio, puede ser cualquier circunstancia. Entonces, en este caso, por ejemplo, Roy considera a la persona como un sistema humano que está compuesta por varios subsistemas y que recibe influencia del entorno a través de lo que ella denomina estímulos. Es decir, que venga una persona y me pegue es un estímulo. Y ella clasifica varios tipos de estímulos. Hay focales, contextuales y residuales. Entonces dice que ese estímulo, ese golpe, va a generar, o al momento de procesarlo yo, va a generar una respuesta. Esa respuesta puede ser adaptativa o puede ser ineficaz. Es decir, a lo mejor puede ser que ese golpe me enseñe a no decir groserías o ponerme a lo mejor, ¿cómo se llama? Al tú por tú con una persona, o también puede ser que ponga agresivo y que yo responda con otro golpe. Entonces, en esos casos, por ejemplo, pues es una conducta ineficaz, ¿no? Y bueno, también están las macroteorías, que son aquellas que explican segmentos de una experiencia humana. Generalmente son teorías muy amplias, como en el caso de la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Oren. Es una teoría integrada por 3 subteorías: la teoría del autocuidado, la teoría de los sistemas de enfermería y la teoría del déficit de autocuidado. Entonces, es obviamente una teoría muy amplia y que es muy difícil de aterrizarla completamente. Tenemos que utilizar porciones de la teoría para poder explicarlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos una teoría, pues vamos a tratar de usar primero, o lo mejor sería utilizar modelos conceptuales. Por ejemplo, para todos aquellos que hablan sobre alteraciones a la salud mental, como es el caso, por ejemplo, del estrés, pues yo les aconsejo utilizar la teoría de sistemas de Betty Newman, que habla sobre el afrontamiento al estrés, por ejemplo. Si ustedes están utilizando su estudio es enfermedades crónicas, como el caso de diabetes, insuficiencia renal, hipertensión y todas estas, yo les aconsejo utilizar la teoría general del déficit de autocuidado de Dorothea Elizabeth Oren. Si ustedes están investigando
algo que tiene que ver con el estado mental de las personas, como ansiedad, depresión y todas estas, autoestima y todas estas cosas, yo les aconsejo utilizar la teoría del el modelo de la marea de Phil Barker, que habla sobre la recuperación del estado mental. También pueden utilizar, en este caso, estos de salud mental, la teoría del modelo de adaptación de Roy, que habla sobre la parte de la adaptación psicosocial, y ahí entran estas partes de la depresión, la autoestima y la ansiedad, ¿no? Como trastornos. ¿Qué tienen que explicar ustedes de la teoría? Ustedes explican las fuentes filosóficas de la teoría, explican también los conceptos y definiciones principales, los enunciados teóricos y también el esquema teórico. También tienen que explicar los modelos del metaparadigma de enfermería. Entonces, nada más que hay que tener en cuenta entonces que las teorías cuando se explica el concepto y después se dice cómo se va a utilizar al momento que nosotros lo vayamos a emplear. Ya el día de mañana, que vamos a ver la parte del ejercicio práctico de la redacción de estos apartados, voy a ir enseñándoles cómo se hace esta cuestión de las teorías, de la revisión de información, estas cosas, ¿ok? Para que lo tengamos claro esta parte. Pero sí deben tener claro qué elementos son los que vamos a utilizar. También existen los marcos conceptuales, que en este caso, como su nombre lo dice, los marcos conceptuales, pues de alguna manera van a aclarar definiciones conceptuales de conceptos que nosotros hayamos colocado y que nos va a permitir, obviamente, esclarecer estos conceptos. ¿Cuál es el caso de estos conceptos? Por ejemplo, los sujetos de estudio, las variables de estudios, las relaciones entre variables. Entonces, por ejemplo, este marco conceptual sí nos sirve a lo mejor, pero cuando nosotros vamos a hacer una investigación de revisión bibliográfica, ¿no? En este caso, ustedes no están haciendo una información de ese tipo, están haciendo una información que es investigación aplicada y por lo tanto no aconsejo utilizar no aconsejo obviamente utilizar este tipo de marcos porque en enfermería es muy claro que tenemos que utilizar los marcos teóricos, ¿no? Y bueno, también existen otros que son los marcos referenciales. Los marcos referenciales, pues obviamente suelen describir procedimientos, acciones, actividades que van de manera general a lo más particular. En este caso, si son patologías, como es el caso de depresión, de diabetes, de hipertensión, de ansiedad, de estrés y todas estas cosas, pues bueno, hay que explicar la patología y de esa patología hay que explicar el concepto, los factores de riesgo, la clasificación, los signos y síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. En el caso de que si ustedes estuvieran evaluando procedimientos, pues si estuvieran midiendo a lo mejor una técnica, el conocimiento sobre una técnica, pues sí ahí entonces tendrían que utilizar el segundo la segunda versión sobre procedimientos y tendría que colocar los conceptos, los materiales, los procedimientos y actividades, los fundamentos y los principios relacionados con la técnica o el procedimiento. Generalmente cuando nosotros hacemos un trabajo, un proyecto de tesis, empleamos ambos marcos, el marco referencial y el marco teórico. Ya mañana vamos a explicar bien cómo aterrizarlo al momento de formular, pues ahí vamos a ver la parte del ejercicio práctico, ¿no? Y bueno, el siguiente apartado se llama estudios relacionados o también se llama revisión del estado del arte o revisión de literatura. En este caso es que vamos a investigar toda la evidencia científica que esté relacionada con el fenómeno que nosotros estamos investigando. Para eso podemos consultar fuentes primarias, como es el caso de trabajos de investigación que fueron publicados en revistas científicas, o también fuentes secundarias, que es una descripción que generalmente obtenemos de otro tipo
de fuentes, como en el caso de las tesis, ¿no? Y bueno, los recursos empleados para la búsqueda, pues bueno, pueden ser bases de datos como Medinline, Elsevier, entre otros, o pueden ser revistas científicas como Enfermayén, Aquichan, Horizonte Sanitario, Salud Pública, entre otros, ¿no? Con el hecho de que de alguna manera estos artículos vamos a buscar en este tipo de materiales o de lugares, ¿no? Y bueno, ¿qué debe incluir esta búsqueda de información de estudios? Pues bueno, debe incluir pues trabajos de investigación que sean preferentemente de los últimos 5 años. Puede que no sean de los últimos 5, que es de los últimos 10 años. Está bien, no hay problema, pero de preferencia, si pueden encontrar en los primeros 5 años, mejor. Recuerden que el contexto y la situación cambia con el tiempo. Entonces, si lo midieron hace 10 años, pues seguramente ya no va a ser igual el comportamiento de un fenómeno al de la actualidad, ¿no? Y bueno, debemos redactar, cuando utilicemos este tipo de evidencia, debemos redactar un párrafo que preferentemente cuando seleccionemos el artículo, pues debe ser un proyecto de investigación similar al nuestro y que generalmente debe ser presentado en orden cronológico, es decir, del más reciente al más antiguo. Primero vamos a colocar los del 2023, luego los del 2022, luego el 2021, luego 20 y luego de ahí hacia abajo, ¿no? Los años. ¿Qué debe contener esa redacción que ustedes van a hacer, ese párrafo que van a construir por cada artículo? Pues debe llevar, en este caso, el nombre del autor o los autores, que generalmente se coloca el apellido paterno, el año de publicación, el objetivo del trabajo, la metodología, que esta debe incluir el diseño, la población y muestra y muestreo, y el instrumento en este caso, y los resultados de la variable de estudio. Ojo, si ustedes hacen un proyecto o un proyecto de investigación tiene 2 variables, como es el caso de autoestima y autoeficacia, creo que es. En esos casos que hay 2 variables, a lo mejor en el artículo que ustedes investiguen no tiene las variables, no importa. Cuando redacten la evidencia científica, solamente van a tomar la variable que a ustedes les interesa. Aunque tenga otras variables el artículo, no tiene caso que coloquemos resultados sobre otras cosas. Y este es un ejemplo de redacción de un artículo que habla sobre Lasarte y Trujillo. Estos son los 2 autores, los apellidos paternos. En el 2014 realizó un estudio con el objetivo de determinar el nivel de calidad de cuidado de enfermería en la salud integral del paciente quirúrgico durante el perioperatorio. ¿Alguien sabe qué es el perioperatorio? ¿Qué es el perioperatorio, chicos? Al momento de la cirugía. ¿Ah? ¿Qué es el perioperatorio? Acuérdense que el perioperatorio está integrado por el preoperatorio, por el transoperatorio y por el postoperatorio. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, perdón, es que desde hace rato tengo fallas con el internet y pensé que no me escuchaba. Sí, sí te escucho. En el caso, por ejemplo, de este artículo que les estoy mostrando, pues de alguna manera es importante que consideremos que en el artículo, pues está colocar los apellidos de los paternos de los
el año de publicación, el objetivo del trabajo, que en este caso dice que el objetivo es determinar el nivel de calidad del cuidado de enfermería en el perioperatorio, o sea, en los 3 momentos quirúrgicos, el pre, el trans y el postoperatorio. Dice que se seleccionó a 30 enfermeras, esa es la muestra. El enfoque fue cuantitativo, no experimental, con diseño descriptivo, eso es el diseño. Luego dice técnica de observación directa. Como instrumento se usó una ficha de observación, es un instrumento. Y ya luego muestra los resultados. Y aquí si se dan cuenta, a pesar de que los artículos muchas veces tienen resultados de edad, género, ocupación, estado civil, a ustedes no les interesa tanto esos datos sociales y demográficos, les interesan los datos que tienen que ver con su variable de estudio. Si mi estudio habla sobre autoestima y depresión, pues sobre depresión y autoestima es que tiene que ir el resultado que yo le saque a ese artículo científico. En este caso, por ejemplo, ellos hablaron que en la fase preparatoria, pues solo el 37% tuvo bien, en la trans el 63% y en la post el 70%. Es decir, que en el pre es donde mayores problemas hay, en el post aumenta mucho la calidad de la atención y se incluye que el 57% mantiene buen nivel de calidad del cuidado. Es decir, al momento de sumar los 3 porcentajes de las 3 fases quirúrgicas y dividirlas, salió el 57 como un promedio, ¿no? De toda la fase del procedimiento quirúrgico. Y bueno, aquí les muestro un ejemplo 2, que es el mismo estudio, pero adaptado de otra manera, que dice, en un estudio realizado en España con el objetivo de determinar el nivel de calidad del cuidado en el paciente quirúrgico durante el periodo perioperatorio, y dice lo mismo, lo único que cambia, si se dan cuenta, es que al inicio de un estudio realizado en España y hasta abajo está la cita, que sería los apellidos y el año de publicación, ¿no? Apellidos del autor y el año de publicación. Entonces, obvio, no todos los párrafos lo van a iniciar de la misma manera. O sea, no es que a todos le van a decir en un estudio realizado o los mismos autores, ¿no? Podrían emplear otras palabras enlaces como otro estudio, de igual manera, además, en este sentido. Eso es a lo que me refería, ¿no? Y bueno, también es importante mencionarles que ahorita vamos a ver, si nos da tiempo, vamos a iniciar con la parte del ejercicio. Y bueno, también tenemos que ver las variables. Yo le había comentado que las variables se pueden clasificar en 2 tipos. En variables según su medición, es decir, según lo que miden, se clasifican en 2, que es cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas, como su nombre lo dice, se cuentan. En este caso, por ejemplo, las cuantitativas se pueden medir, calcular, observar. Por ejemplo, si ustedes van a hablar de control glucémico, ¿qué le miden para saber el control glucémico en un paciente diabético? A ver, ¿qué medimos? ¿Qué medimos, chicos, cuando vamos a hacer, en este caso, vamos a medir la variable control glucémico? ¿Qué le tomamos al paciente? La glicemia. La glicemia capilar. ¿Y la glicemia cómo se muestra en el medidor? ¿Se muestra como números enteros o números con decimales? Enteros. Enteros. Entonces, por eso es que las cuantitativas se dividen en 2 tipos. Hay cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Las discretas son los números enteros y las continuas son los números con decimales. Por ejemplo, si yo les digo, voy a medir la temperatura, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? ¿Se puede contar la temperatura? Sí. Sí, entonces es cuantitativa.
o cualitativa? Es cuantitativa porque se cuenta, ¿ok? Ahora, ¿cómo se mide la temperatura? ¿Con números enteros o con números enteros y fraccionarios, como el caso de los decimales? Enteros y fraccionarios. Y decimales. Entonces es una variable cuantitativa continua, porque es decir, no se corta, no es un número discreto entero, sino que es el número entero con decimales, ¿ok? Y ahora, las cualitativas se refieren a aquellas que se representan en palabras y que generalmente habla de características o propiedades de una persona. Y estas se clasifican en dos tipos, nominales y ordinales. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Que las ordinales establecen un orden, como es el caso de la escolaridad, por ejemplo. La escolaridad es una variable cualitativa ordinal porque yo llegué a la secundaria, tuve que haber cursado preescolar, luego primaria y luego irme, en este caso, a la secundaria. Y en el caso de las variables cualitativas nominales, hablan de aquellas que se pueden nombrar, pero que no se pueden ordenar. Por ejemplo, el color de los ojos. ¿A poco sí puedo decir primero van los verdes, luego los azules, luego los morados? No. Por lo tanto, este tipo de variables es una cualitativa nominal. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto de las variables? No. ¿Cómo? No, profe. No. ¿Ok? Y luego la segunda clasificación de las variables es por su nivel de influencia. Y ahí dividen en variable dependiente y variable independiente. Las independientes son los factores, en este caso las causas, y las dependientes son las consecuencias, en este caso del fenómeno de estudio. Cuando vayamos a describir la variable, esas variables que ustedes tienen, van ustedes a describir el nombre de la variable, la definición conceptual y la definición operacional. Ya vimos, acuérdense. Por ejemplo, si yo coloco como variable de estudio la presión arterial, ¿cuál es la definición actual de presión arterial? ¿Cómo se define conceptualmente presión arterial? ¿Qué es la presión arterial? Chicos, ¿qué es la presión arterial? Nadie sabe qué es presión arterial, muchachos. Pues ¿Qué es presión arterial? sería que es donde circula pues la sangre en los vasos sanguíneos. Acuérdense, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre al pasar a través de las arterias. Esa es la definición conceptual de presión arterial. Ahora, ¿cuál es la definición operacional? ¿Cómo se mide, en este caso, la presión arterial? ¿Cómo se mide? ¿Con qué miden la presión arterial? Pues con el baumanómetro. Con el baumanómetro y el estetoscopio, que se miden milímetros de mercurio. Muy bien. Entonces, ahí, en la definición operacional, debemos decir, esta variable se medirá con un baumanómetro y estetoscopio.
estos, ¿ok? Ahora, tengo que decir también si se clasifica, cómo se clasifica. Entonces, tendré que poner las cifras ahí, cuánto para hacer hipertensión, cuánto para hacer hipotensión, cuánto para hacer, en este caso, normotensión, etcétera, ¿no? Es decir, tendré que definir qué cifras son las que caerían en cada apartado, ¿no? Para tener claro más o menos un panorama. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, una actividad para que vayamos avanzándole un poquito. Esta actividad consiste en llenar este cuadro que ustedes tienen aquí. Ustedes tienen que llenarlo con sus dos variables de estudio o una variable de estudio. Por ejemplo, el alumno que tiene sobre el nivel de depresión, pues la variable de estudio será depresión. Ahora, ¿cómo se conceptualiza la depresión? Tendrá que buscar ahí, a lo mejor en el manual de diagnósticos, este DSM-5, buscar la definición, cómo se define la depresión. También puede ser que lo busquen en la NANDA, por ejemplo. La NANDA lo trae definiciones de algunas cosas. Y ya la definición operacional, aquí, en la definición operacional, van a describir su instrumento. Es decir, van a describir quién lo elaboró, en qué año lo hizo, cómo se llama el instrumento, número de preguntas y número de respuesta, ¿ok? Para saber, y si tiene categorías, pues decir cómo se clasifica en este caso, ¿no? No sé si le entendieron el ejercicio. No te escuché, Alma. Van a hacerlo esto, lo pueden hacer en una libreta, lo pueden hacer en su computadora, lo que tengan más cercano, hasta en el teléfono. Van a colocar sus variables de trabajo. Aquí, en donde dice variable de estudio. Aquí el nombre de la variable. Luego van a buscar en internet una definición conceptual y una definición operacional. Es decir, aquí van a describir en la operacional el instrumento que ustedes ya buscaron para medir esa variable. ¿Está claro? Vamos a tener hasta las 4 para hacer ese ejercicio. ¿Ok? Chicos. Sí, profe. Ok. Muy bien. Cualquier cosa, les veo 4:30 para ver los avances o quien ya termine acerca de sus variables de estudio. Profe.
Ahora sí, chicos, no sé si alguno pueda mostrar o quiera mostrar el trabajo que hizo. Chicos. Muchachos. ¿Sí me escuchan? Profe, Sí, bueno, sí me escucharon. Bueno, en todo caso que nadie quiera participar, pues bueno, de todos modos, cuando hagan su apartado, lo van a tener que hacer. Entonces, pues ahí, si no lo terminaron o si no lo realizaron, pues bueno, sí se los encargo porque pues es algo que es parte del proyecto como tal, ¿no? Entonces, les voy a mostrar a ustedes un profe, libro. Dígame, no, mis compañeros y yo tenemos una duda. Estábamos dígame. con lo de la actividad, pero en nuestro instrumento, no, en la parte, en el trabajo de investigación donde encontramos nuestro instrumento, no viene como que el nombre de la encuesta. Pero le puedes colocar el nombre del proyecto, o sea, el nombre ¿cómo se llama? Del proyecto como tal o del artículo científico donde lo hayas tomado. O ahí en el artículo debe venir el nombre. O no sé en qué lo tomaste, de dónde lo tomaste. Sí, es un trabajo de investigación. Pero es una tesis, es un artículo científico. Es una tesis. Bueno, pues checa ahí si en el apartado de metodología de la tesis no lo tienen descrito. A lo mejor ellos lo describieron en el apartado de metodología, que es generalmente donde se describe todo el instrumento. Y también tenemos otra duda. Nuestro instrumento trae preguntas de opción múltiple, trae preguntas de probable, muy probable y trae casos, pero en las preguntas de los casos no sabemos cómo ponerle. ¿Me lo puedes enviar tu instrumento de qué? ¿Ya te lo había validado yo? Sí, es el A ver, ¿me del lo puedes equipo mandar? de estereotipos, Ajá, ¿es el equipo de qué? de enfermería. Ok, ok. Bueno, nada más me puedes mandar en un privado o en el grupo si quieres el instrumento y ya te explico bien sobre cómo hacerlo, ¿no? Sí, pero ahorita se lo mando. Bueno, voy a explicar entonces cómo se va a ir construyendo cada uno de los apartados. Por ejemplo, yo les decía que es importante tener en cuenta ustedes cada uno de los elementos que les está pidiendo el documento o la presentación. Por ejemplo, en este apartado que ustedes ven en pantalla, vamos a iniciar con el capítulo 1, introducción, 1.1, descripción del problema. El primer elemento de la descripción del problema se llama identificar el problema y dice definir el problema. ¿Cómo le podemos hacer para cumplirlo? Bueno, de entrada, pues bueno, vamos a abrir un Word. Y aquí vamos a poner capítulo 1, introducción. Apartado 1.1, descripción del problema. ¿Ok? Y aquí le vamos a poner el tipo de letra. Yo le estoy poniendo cualquier tipo de letra en este momento. Ya el día lunes vamos a ver los elementos o las
o cada una de los rubros. Por ejemplo, yo aquí le puedo poner formulación del problema, que es el segundo apartado. El tercero, que es justificación de la investigación. El cuarto, que es objetivos. El 5, que sería en este caso hipótesis. El 6, que es marco teórico. El 7, que es artículos relacionados. El 8, que es definición de variables. ¿Ok? Básicamente. Ya colocamos el nombre del capítulo. Y nos vamos a iniciar entonces con la descripción del problema. Y entonces el primer elemento que me pide describir un problema dice identificar el problema, definirlo. Entonces, por ejemplo, denme un título de su trabajo, cualquiera que ustedes quieran. Chicos. Nivel de depresión en adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz. Ajá. ¿En qué? En estudiantes de En preparatoria. Sí, en adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz. En adolescentes de una preparatoria del sur de Veracruz. Por ejemplo, yo lo escribo aquí para que yo pueda saber de qué va a tratar mi proyecto, nada más para poder identificarlo. El primer elemento dice definir, dar a conocer el problema y que se apeguen a la definición conceptual de la variable. En este caso, por ejemplo, ella tiene como variable depresión y el problema está también en los adolescentes. Entonces, ella tiene que iniciar definiendo qué es la depresión y qué es la adolescencia. Para eso, ella se puede ir a la web y ponerle concepto de depresión según el DSM-5, que en este caso el DSM-5 es un manual de diagnósticos. Entonces aquí, mira, vienen, le damos clic y aquí dice, le voy a poner aceptar. Estamos en el manual, es MSD, versión para profesionales, sobre los trastornos, es un manual electrónico. Y dice aquí la definición de depresión. Yo muchas veces lo que hago es copiarlo. Y ya lo pongo acá. Lo mismo hago con adolescencia. En este caso, igual lo mismo. Cuando voy a definir, también busco acá concepto de adolescencia según la OMS, por ejemplo. Y aquí me voy a ¿qué es la adolescencia? Es una página del gobierno de México. Y aquí, miren, aquí está el concepto. Le pongo copiar y le pongo pegar acá. Ya busqué los dos conceptos. Ojo, no porque lo haya buscado significa que yo voy a dejarlo como lo copié. Yo tengo que parciarlo. Acuérdense que el APA maneja dos tipos de formas de, ¿cómo les explico? De redacción, ¿ok? Que son la paráfrasis y la cita textual. El APA y la mayoría de los proyectos permiten o admiten al menos hasta el 20% de citas textuales. Es decir, de copiar y pegar solo el 20% del total del proyecto de tesis. El 80% debe ser paráfrasis. Entonces, yo tengo que colocar aquí
Por ejemplo, yo lo que hago es que copio el párrafo porque aquí empiezo a construir el mío propio en base a lo que copié. Y yo le coloco, por ejemplo, la adolescencia es una etapa de la vida del ser humano en la que se presentan cambios fisiológicos como estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas. Dice. Estimulación hormonal. Entonces le voy a poner ¿cómo? Le voy a poner entre paréntesis mejor estimulación a través de las hormonas estructurales, crecimiento anatómico, psicológicos, búsqueda de la identidad y personalidad y cambios y cambios culturales y sociales. Ya le pongo punto. Según la Organización Mundial de la Salud, entre paréntesis, porque es la primera vez que estoy citando la sigla. Cuando nosotros hacemos una sigla, tenemos que abreviarla. Entonces, en este caso, ponemos primero, la primera vez que aparece nuestro escrito, debe estar completa y luego se coloca entre paréntesis la sigla para que después de esta vez ya yo pueda utilizar solamente la sigla. Y entonces coloco, según la Organización Mundial de la Salud, esta etapa se define o más bien esta etapa transcurre o ocurre entre los 10 y 19 años. Normalmente se subdivide en adolescencia temprana, y ya le pongo entre paréntesis 12 a 14 años, y tardía de 15 a 19 años. Y ya después de que nosotros culminamos aquí, ya checamos la ortografía. Yo de una vez cuando estoy haciendo la corrección, hago de una vez la corrección de todo. Y ya coloco, por ejemplo, aquí después del punto la referencia. ¿Dónde referencio? Puede que lo haga manual, pero también, por ejemplo, el Word, puedes referenciarlo desde el documento. Aquí te vas al apartado que dice referencias y aquí ustedes, por ejemplo, le colocan estilo y aquí viene estilo sexta edición. Ahí Words son los más recientes que tienen séptima edición. Selecciono APA y me voy aquí donde dice, bueno, corroboro aquí en administrar fuentes que no haya ninguna agregada para que no me vaya a aparecer alguna. Y le pongo aquí insertar cita, agregar nueva fuente. Y aquí le voy a colocar qué tipo de fuente es. Por ejemplo, este es un sitio web, ¿ok? Y aquí me dice autor, y aquí puedo colocar el autor. Podría ingresar aquí los apellidos, nombre y segundo nombre, o también puede ser que sea un autor corporativo como una organización y lo coloco acá. En este caso, por ejemplo, el de la adolescencia, pues es la Secretaría de Salud. Aquí lo dice, Secretaría de Salud, 20 de agosto del 2015. Entonces aquí vamos a colocarle como autor corporativo, Secretaría de Salud, y ya colocamos acá
Nombre del sitio web, pues hay que colocarle cómo se llama el sitio web. Y dice, el sitio web es este, dice, que es la adolescencia, y aquí le colocamos que hay que checar que esté bien acentuado, que es la adolescencia. Nombre del sitio web, pues aquí está, es de Gobierno de México, aquí lo tiene, usted es el logo. Entonces, Gobierno de México. El año, pues ahí dice que era del 2015, ¿va? 20 de agosto del 2015, entonces le ponemos 2015, agosto 20. Y acá me pide el URL, que este lo voy a copiar de aquí, control C, y aquí le pongo control V. Y ya le pongo aceptar. Y ya aquí, si se dan cuenta, aparece ya la cita abajo, miren, aquí ya aparece. Y ya entonces borro esto que copié. Bueno, esto que copié de la OMS. Ya está. Ahora, inicio el siguiente párrafo. Por otra parte, los trastornos depresivos hay que volvíamos a buscar un sinónimo que caracterizan. Si le dan clic izquierdo y le ponen sinónimos, aquí le pueden colocar. Se definen por presentar o por ocasionar, le voy a ocasionar tristeza intensa o de larga duración que interfiere con el desarrollo y funcionamiento de las actividades diarias y comunes de la persona. En ocasiones, algunas veces, acompañada de pérdida de interés o placer en situaciones que generaban satisfacción. No existe causa aparente, es lo que dice ahí, aunque se le ha asociado a la herencia genética, a factores genéticos. Espérenme que le voy a subir tantito. Factores genéticos relacionados con cambios en la función endocrina y factores psicosociales, así como la disminución o aumento de determinados neurotransmisores. Y ya, hasta ahí lo voy a dejar, porque hasta aquí es básicamente la explicación de este concepto. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo ya coloqué este concepto, lo voy a eliminar obviamente lo demás que tenía y voy a colocar
nuevamente la cita, me voy a referencia, a insertar cita, agregar nueva fuente. Y voy a elegir qué tipo de cita es. Me voy al otro y dice que es un sitio web también, aunque aquí sí tiene autores, mira. Y entonces aquí le vamos a poner el autor principal, que es este. Aunque sea sitio web, sí tiene autor. Entonces yo, por ejemplo, generalmente le coloco sitio web, autor, y aquí le pongo ya el nombre del autor. William es nombre. Entonces este lo voy a cortar y lo voy a pegar abajo, que es donde me está pidiendo los nombres. Cortar y acá le voy a poner pegar. Y ahí está. William es su nombre. Ahora me voy al nombre del sitio web. En este caso, aquí está, trastornos depresivos se llama. Entonces le coloco aquí trastornos depresivos y le pongo manual MSD, versión para profesionales. Entonces le voy a poner aquí manual MSD, versión para profesionales. Y aquí le coloco que fue en este caso modificado, miren, en octubre del 2022. O sea, aquí le voy a poner octubre 2022. Y ya le coloco el URL, que en este caso es este. Copiar. Pegar. Y le pongo aceptar. Si se dieron cuenta, aquí esta me lo puso fecha, mira, me lo puso otro color, porque hay un dato, editar fuente, hay un dato que no fue colocado, que es el año. Lo invertí. Entonces es 2022, lo que no tenía era el día. Entonces aquí es, esta fuente existe en la lista general. ¿Desea actualizar la lista? Sí. Ahí está. Ya quedó actualizado. Voy a checar este que no me haya colocado mal, pero no me parece que está bien colocada. Dice 2015 el año. Está bien. Y así ya cumplí con el primero todavía. Acuérdense, estoy en el primer apartado. Es identificar el problema. Ahora me voy al segundo apartado. Ay, perdón. Que es aquí. Que es. Espérame, voy a minimizar esto. Aquí dice antecedentes, causas identificadas del problema. Si ustedes se dieron cuenta en la redacción acá, yo dije causas, porque dice, no existe causa aparente, aunque se le ha asociado a factores genéticos relacionados con cambios en la función endocrina y factores psicosociales, así como la disminución o aumento de determinados neurotransmisores. O sea, esta parte de las causas ya está lista, causa identificada de la depresión. Ahora me pide contexto de la situación, 2 o 3 artículos que hablen sobre depresión. Entonces me voy a ir ahora al título y lo voy a copiar. No le voy a colocar del sur de Veracruz porque lo voy a buscar de donde sea, ¿no? Entonces aquí me voy, le voy a poner nivel de depresión en adolescentes y le voy a dar aceptar. Y ya aquí voy a buscar los estudios. ¿Cómo detecto un artículo que tiene que ver con un artículo científico? Porque generalmente hacen esto, miren. Vienen nivel de depresión en bachillerato. Le dan clic aquí y les va a aparecer aquí el resumen, miren, del documento. Yo lo que hago generalmente es que copio este resumen, que es el mismo documento, pero un poquito más grande, perdón, más corto, y lo pego acá. Y ahora voy yo a hacer lo mismo que hice anteriormente.
Algunos estudios, o sea, hacer mi propia versión, algunos estudios como el realizado por, aquí coloco los apellidos, voy a irme acá, de quienes lo hicieron. Son dos, Ríos y Luna, que son los dos que están aquí. Entonces le voy a poner aquí, por Ríos y Luna, en el 2023, donde elaboraron un estudio o un proyecto, le voy a poner proyecto para no repetir estudio, con el objetivo de caracterizar el nivel de depresión en adolescentes de educación media superior. Ya obviamente esto lo voy a borrar porque esto ya lo usé. Permítame, voy a ver quién me está pidiendo. Es que ustedes entran y salen de la sala y esto como que me ocasiona algunos problemas porque le estoy admite y admite a cada rato. Bueno, algunos estudios como el realizado por Ríos y Lunas, donde elaboraron un proyecto con el objetivo de caracterizar el nivel de depresión adolescente de educación media superior, utilizando un diseño cuantitativo, descriptivo, de corte transversal, en una muestra de 60 adolescentes a quienes se les aplicó el test de Beck, así dice, entre paréntesis PD 1-2, que es como se llama. Voy a borrar todo lo demás, porque acuérdense que no voy a poner tanto esta parte. Los resultados, dice, miren, el análisis demostró que, miren, viene edad, cuántos son hombres, cuántos son de estado civil. Pero a mí me interesa saber cuántos tienen depresión. Y dice que son estos resultados de aquí. Estos. Yo nada más voy a borrar lo demás, que no me interesa. Me interesa lo que dice de la variable de estudio. Y aquí le pongo, los resultados mostraron que 43.3% presentó nivel de depresión leve, 1.7 depresión grave y a nivel general nivel general 33.3% presentó un nivel mínimo y 16 un nivel grave. Se concluyó que la depresión es un problema presente en la etapa adolescente, debido a que en ella se generan cambios a nivel somático y cognitivo. Y listo. Todo lo demás es basura, ¿no? No sirve. Entonces hay que aprender a buscar lo más elemental de un documento, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Le ponemos el mismo formato a todo el documento para que tenga el mismo. Y aquí ya me voy
Nuevamente a referencias, le pongo insertar cita, agregar fuente, sitio, pues este ya no es sitio web, aunque lo encontramos, es en realidad un artículo de revista. Y aquí si hay autores, le voy a poner editar y vamos a copiar los nombres de los autores. Voy a copiar uno por uno para que poder agregarlos. Le pongo pegar y aquí sí separo, por ejemplo, control C, control B, control C, control B y voy a borrar. Le pongo agregar, me voy con el otro autor. Lo mismo. ¿Por qué hago esto desde un inicio? Porque no me quiero complicar la vida después tratando de hacer las referencias cuando las puedo ir haciendo conforme voy avanzando. Luego me pasa, no sé, a lo mejor ustedes no, pero luego me pasa que no sé ni de dónde saqué la información y en investigación sí tiene uno que ser muy preciso. Ya le pongo agregar, aceptar. Me pongo título del artículo, pues me voy acá al título, lo copio, lo pego. Nombre de la revista, pues bueno, vamos a ver cómo se llama la revista. No dice, vamos a ver aquí en el PDF si viene. Aquí cuando lo vemos en PDF dice News Investigation. NURS. Ah, sí. Pero es investigación, creo. Lo escribió en español. Ah, sí. NUR Investigación. Año, pues vamos a ver en qué año fue que lo publicaron. Dice que fue publicado en, hay que ver. Estoy buscando nada más dónde fue. No dice aquí en qué año. Y las páginas corresponden de la 1 a la 6. Dice de la 1 a la 6. Me parece que el año lo vi de donde lo sacamos. Vamos a ver. Dice septiembre del 2023, mire. O sea, se acaba de publicar. 2023 y le ponemos aceptar. Y ahí ya viene quién es el autor. Y ya llevamos, miren, una hoja y apenas vamos por un elemento del apartado número 2. ¿De qué me va a permitir esto, chicos? Que cuando ustedes terminen su proyecto, vayan hasta el último apartado, le pongan aquí referencias y les va a dar la referencia, miren. Aquí están ya las referencias hechas. Ya no necesitan ustedes estarse matando haciéndolas. Ya el app aquí se las da al estilo APA y con todos los elementos. Entonces, yo siempre les digo a los alumnos, aunque esta APA es sexta edición, los cambios son mínimos en realidad, entonces les sirve. Y ya les digo, pues ya nada más hacen los cambios de letras y todo esto y ya ustedes usan este tipo de referenciación. Y miren, y así, imágenes ahorita apenas vamos iniciando. Obviamente, pues esto va a continuar, ¿no? Ok, no sé si me expliqué o si les sirvió de mucho de algo lo que yo les mostré o de plano no les sirvió de nada.
Sí, profe, sí, nos sirvió de mucho. ¿Sí o no? Si me Sí, profe. expliqué, si les Sí, gustó, profe. no les Sí, gustó, Creo que dígame. no se escuchó. sí, profe. Le voy entendiendo un poco más. De todos modos, ahí le voy a mandar el que hice aquí con este de depresión, les va a servir el que les avancé, ¿eh? Por lo menos ya les entregué un avance. Ya no, ya no van a estar en ceros. Ahí se los mando. Mañana que vamos a ver, a seguir viendo ejercicios, vamos a hacer ejercicios de otros apartados, pero con otras personas para que les ayude un poquito a todo uno, ¿no? Ya con el asesor, ustedes van a definir claramente esos apartados, la revisión. Ustedes van a construirlo y el asesor les va a ir revisando con ustedes cada uno de los apartados. Yo le decía a la maestra que a lo mejor muchas veces el asesor no les dé la sesión en vivo, así como yo, pero les va a pedir que se lo manden, él lo revisa, algunos asesores hasta les ayudan un poco, así como yo, de que les buscan, a lo mejor vieron que carecen mucho la búsqueda de información, sobre todo porque muchas veces tocan información muy antigua y ellos les ayudan muchas veces. Mira, esto te sugiero que lo reemplaces por esto, o sugiero que busques en esta página, y así. Entonces, aquí el equipo de trabajo que tengo, pues nos ayuda muchísimo en esa parte, ¿no? La finalidad es que cumplamos con terminar el proyecto a finales de del mes de noviembre, para que en este caso ya quede listo para presentarse en diciembre. ¿Ok? Espero le echen muchas ganas. Mañana vamos a continuar con la explicación sobre ya la parte práctica, para que ojalá y nos puedan acompañar. Y y pues bueno, estoy por subir, no sé si hoy, mañana, los videos que